Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área de matemáticas, la materia geometría analítica, el tema la circunferencia, el subtema distancia entre dos puntos y ecuación de la circunferencia con centro en el origen. El antecedente teorema de Pitágoras. Yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Muy bien, comencemos con distancia entre dos puntos. Dados dos puntos, P índice 1 de coordenadas x1, y1 y P índice 2 de coordenadas x2, y2, como se muestra en la figura, podemos encontrar la distancia entre ellos, es decir, la longitud del segmento P índice 1, P índice 2. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Observen, por favor. Vamos a trazar una recta paralela al eje de las y y una recta paralela al eje de las x, intersectando los puntos P índice 1, P índice 2 y un nuevo punto Q. Muy bien, y de esta manera estamos formando un triángulo, que además es un triángulo rectángulo, puesto que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Muy bien, vamos a ver las coordenadas de este punto Q. Observen bien, por favor. Este punto Q tiene exactamente la misma abscisa, es decir, la distancia del eje Y aquí es x1, que será la misma que de aquí a aquí. Por lo tanto, el punto Q tiene de abscisa x1. Y y2, ¿por qué y2? Porque el punto P índice 2 tiene de ordenada esta distancia del eje X al punto P índice 2, que es la misma del eje X al punto Q. Muy bien, y como esto es un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, que es la distancia que estamos buscando precisamente, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien, vamos a aplicar este teorema analíticamente. Por lo tanto, quiere decir que P índice 1, P índice 2, es decir, este segmento P índice 1, P índice 2 al cuadrado, deberá ser igual a Q, P índice 2, más al cuadrado y más P1Q, P1Q al cuadrado. Muy bien, vamos a sustituir sus valores, es decir, sus coordenadas, para encontrar la ecuación de distancia entre dos puntos. Muy bien, esto reconocemos que es precisamente la distancia P índice 1, P índice 2, es la distancia que le vamos a llamar D, del punto P índice 1 al punto P índice 2. Le vamos a llamar D, por lo tanto tendremos que es D cuadrada igual a esta distancia QP índice 2, que será x2 menos x1, aquí está, x2 menos x1, y y2 menos y2, más y2 menos y2, pero y2 menos y2 nos da 0, por eso ya no la ponemos. Más esta distancia P1Q, x1 menos x1 nos da 0, y y1 y y2 menos y1, aquí lo tenemos. Y2 menos y1, ahí está, elevado al cuadrado. Si despejamos la d, es decir, le sacamos raíz cuadrada de cuadrada para obtener la d, también sacamos raíz cuadrada del segundo miembro, nos queda que la distancia será x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La raíz cuadrada de todo esto nos representa la distancia entre dos puntos cualquiera, P índice 1 de coordenadas x1, y1 y P índice 2 de coordenadas x2, y2. Muy bien, una vez que hemos recordado la ecuación de la distancia entre dos puntos, vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Y vamos a ver la siguiente definición. La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos en un plano cuyas distancias a un punto fijo permanecen constantes. Al punto fijo se le llama centro y a la distancia constante se le llama radio. Muy bien. Por tanto,
Para conocer una circunferencia basta conocer su centro y la longitud de su radio. Vamos a ver, dado un punto P de coordenadas XY, como aquí se muestra, de la circunferencia, a una distancia R del centro, como se muestra en la figura, se tiene, si calculamos la distancia entre los puntos C y el punto P, como acabamos de ver anteriormente con la fórmula de distancia entre dos puntos, que nos dice que x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, es justamente la distancia. Muy bien, esta distancia es el radio. Por lo tanto, R será igual a la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. X menos 0 es x y y menos 0 es y. Por lo tanto, la ecuación para encontrar una circunferencia con centro en el origen es r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada, donde r nos representa el radio. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Obtenga la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por el punto P de coordenadas menos 3,6. Solución. Aplicando la ecuación de la circunferencia y sustituyendo las coordenadas del punto dado, ¿qué tenemos? Vamos a tener r cuadrada igual, vamos a sustituir el valor de x, es decir, del punto que pertenece a la circunferencia, que es menos 3, muy bien, y lo elevamos al cuadrado, y en lugar de y ponemos 6, que viene siendo la ordenada, y lo elevamos también al cuadrado. Es decir, menos 3 por menos 3, 9 es correcto, y 6 por 6, 36. Por lo tanto, tendremos que r cuadrada será igual a la suma de ambos, que nos da 45. Y la ecuación de la circunferencia, por tanto, quedará como 45 es igual a x cuadrada más y cuadrada. Correcto, y así obtenemos la ecuación de la circunferencia con radio raíz de 45 y que pasa por el punto menos 3,6. Vamos a ver este segundo problema. Obtenga la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y tangente a la recta y igual a menos 5 y dibuje la gráfica. Bueno, aquí tenemos la ecuación, aquí tenemos la gráfica de la circunferencia con centro en el origen y con radio R. Lo único que sabemos es que es tangente a la recta y igual a menos 5. Aquí tenemos la recta que obviamente es paralela al eje X y que está a 5 puntos de el centro de la circunferencia. Por lo tanto, el radio de la circunferencia valdrá 5. El radio siempre es positivo, puesto que está en todas las direcciones. El radio es 5. Y por lo tanto, la ecuación de la circunferencia será x cuadrada más y cuadrada igual a 25, puesto que 5 por 5 nos da 25. Esto es el fin del tema. Muchas gracias.